Hola, ¿qué tal? Es un gusto, es un placer una vez más en esta hora tan especial poder dirigirnos una vez más a ustedes en esta serie para Para los los líderes líderes de de hoy. hoy. Y con un tema que a todos, realmente a todos nos toca y nos interesa. Dime tu fuente de motivación. Y te diré tus resultados. ¿Cuánto no quisiéramos saber los resultados de lo que vamos a hacer o de lo que emprendemos? Pero depende de nuestra motivación, así mismo son los resultados, ¿verdad? Y es un desafío, porque los líderes debemos mantenernos motivados sí o sí. Y fuera de mantenernos motivados, debemos estar motivando Motivando a a otros. otros. Esa es la función de un líder y más en estos tiempos. Claro, porque para alcanzar objetivos, para alcanzar resultados, para alcanzar metas, se necesita estar constantemente motivados. Y podemos utilizar muchos recursos, podemos utilizar muchas fuentes, pero hay una fuente que estudiaremos en el día de hoy que nos permitirá saber los resultados que vamos a obtener. Precisamente esa fuente la encontramos en la palabra de Dios. Estamos viendo o estamos durante estas series para los líderes de hoy, estamos viendo y observando el ejemplo de un líder de ayer, ¿verdad? Y es el caso de Nehemías. Nehemías. Y hoy entonces analizaremos el capítulo 8 de Nehemías. Y allí vamos a ver cuál era la fuente de motivación, qué los inspiraba, qué los llevaba a avanzar, qué les daba fuerza cada día, sobre qué se apoyaban y sobre qué fundaban entonces sus blancos, sus metas, sus propósitos. Sí, porque es muy importante resaltar que ya el muro había sido construido. Correcto. La ciudad como tal se podía decir que ya tenía una forma, Ujú. pero ahora era muy importante darle el fondo a esa forma, su consistencia, su razón de ser, su razón de volver a Jerusalén, ahora tenían que buscarla. Y era más que material, era más que físico, tenía que ver con la conexión que tenían con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso en el capítulo 8 vemos que ya se convocan a todos, absolutamente a todos, dirigentes, dirigidos, líderes, liderados. Todo el pueblo estaba en esta convocatoria, porque ahora sí empezaba un trabajo de fondo, empezaba un trabajo de conexión, un trabajo de volver a sus raíces, un trabajo de entender el por qué y el para qué estaban en ese momento y en ese lugar. Exactamente. Y por eso entonces a cabeza de Esdras se hace el primer llamado a entender para qué se encontraban allí. Vamos entonces a Nehemías capítulo 8, verso 1. Dice así: venido el mes séptimo de los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Todo el pueblo, todos, absolutamente todos, estaban allí como un solo hombre. Es decir, estaban unidos, estaban unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensar y con un mismo deseo. Y para ese momento tan especial, con esa unidad que en eso caracterizaba el haber cumplido el objetivo, el haber llegado a no ser fracaso, ni ser el reír de las naciones, entonces hacen que Esdras traiga un libro especial. ¿Qué libro fue ese? El libro de la ley, es decir, la palabra de Dios. De una manera muy especial, como líderes de hoy podemos tener ya todo listo para un programa, podemos tener todo listo para un evento, podemos tener todo listo para realizar nuestra labor,
personajes, podemos tener indumentaria, o sea, podemos tener recursos, pero si no está conforme a la palabra de Dios, ¿cuál es la motivación o cuál es el objetivo? ¿Cuál es lo principal? ¿Cuál debe ser nuestra base para realizar la labor que el Señor nos ha encomendado hoy? La palabra de Dios. Porque podemos, no sé qué ibas a decir allí, ¿verdad? Pero si podemos tener a nuestro lado o podemos tener como base o como objetivo resaltar algunas cosas que hemos leído, algunas cosas que hemos visto en otros lugares, algunas cosas que han sido efectivas para otras personas, inclusive en el trabajo, en la empresa y demás. Pero para lo que Dios requiere, ¿qué debemos de tener como base o qué debe ser nuestro principal texto? La palabra de Dios. Sí, eso precisamente estaba pensando, porque hay biografías estupendas de personajes que pueden ayudarnos, enriquecernos, gracias a sus experiencias nos pueden ayudar. Ejemplos que encontramos en otras iglesias, de otras personas que están haciendo, pueden ayudarnos a motivarnos. Pero realmente nuestra fuente de motivación debe ser única y exclusivamente la palabra de Dios. Esas otras cosas son complementarias. Esas otras cosas, por así decirlo, están en segundo lugar. Pero nuestra principal fuente de motivación para nosotros y para quienes lideramos debe ser la palabra de Dios. Lo que ella dice, lo que ella aconseja, lo que ella pide. Ese debe ser nuestro conducto regular, hacia donde queremos dirigirnos, lo que esté de acuerdo con lo que allí está escrito. Porque es que muchas veces iniciamos un programa o un proyecto, iniciamos un evento y hablamos de todo. Y hay mucha motivación y hay mucha euforia y qué bonito y qué tan chévere y qué tan especial y eso. Pero, ¿qué se habló de la palabra de Dios? ¿Qué nos motivó a continuar en la palabra de Dios? Nada, es decir, estaríamos actuando como el mundo en general. No se menciona nada. Incluso puede ser incluso en nuestros propios temas, en un devocional y demás. Hablamos hasta de la biografía y hablamos de fulanito de tal. Nombramos hasta expresidentes de otras naciones. O sea, hay muchas frases inspiradoras y demás. Pero muy poco o nada tocamos textos bíblicos o la palabra de Dios. O sea, no hay un fundamento. Exactamente. El libro de texto de tu motivación debe ser la palabra de Dios. Ya sea para motivarte a ti o para motivar a otros. Muy bien. Entonces, después de que traen el libro, el pueblo, entonces encontramos en el versículo 3 que pasa algo especial. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Bastante, desde el alba hasta el mediodía. Entonces estamos hablando allí de un buen tiempo en el que se leyó la palabra de Dios. Y a oídos de hombres y mujeres que pudiesen entender. Y aquí resalta algo. El pueblo estaba atento al libro de la ley. Mira, cuando la motivación o nuestra fuente de motivación es la palabra de Dios, entonces el centro de atención debe ser Cristo Jesús. Exactamente. El centro de atención debe ser lo que Él hizo por nosotros. El centro de atención debe ser nuestra salvación. Pero cuando el centro de atención es otra cosa que no sea la palabra de Dios, desafortunadamente se estará honrando más al hombre que al mismo Dios. Por eso es importantísimo que nuestra fuente de motivación sea la palabra de Dios. Exactamente y efectivamente. Si no tenemos como base todo lo que hayamos hecho, todo lo que nos hayamos propuesto,
prácticamente se desboronará. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento claro. Muy bonito el programa, muy bonito la actividad, muy bonito el proyecto, muy bonito la programación, pero fue del momento y para el momento. Pero que nos ayude a avanzar, para que nos ayude a seguir adelante, para que haya hecho el provecho en nosotros y en los que lideramos, tiene que estar ¿qué? El texto, la palabra de Dios. Y allí también me gustaría mencionar algo. Hubieran podido hablar de los obstáculos que tuvieron para construir, hubieran podido hacer todo un análisis de lo que pasó en la reconstrucción y hasta dónde habían llegado por el esfuerzo, por el empeño, pero ese no era el momento para colocar la atención ni en hombres ni en las cosas que hicieron los hombres. Era el momento para llamar la atención a lo que Dios pedía de ellos, a lo que Dios necesitaba ver en ellos, a volver a encontrar en ellos el propósito por el cual se reconstruían de nuevo esos muros, esa ciudad. Precisamente, algo que estaban viendo o que se le estaba mostrando allí, o que nos muestra allí, cuando analizamos la palabra de Dios, entonces, como vamos a seguir leyendo allí, el Espíritu de Dios entonces trabaja, obra y hace su labor en nosotros. Ellos necesitaban acercarse de nuevo a Dios. ¿Por qué estaban volviendo a reconstruyendo? ¿Por qué habían reconstruido el Jerusalén? ¿Por qué están reconstruyendo los muros? ¿Qué había pasado antes? Ahora serían ellos muy tercos si continúan haciendo las cosas. Ya está todo listo, está todo construido. Vamos a hacer entonces, o vamos a vivir de la manera que vivíamos antes. Ahora nuestra vida debe ¿qué? Tomar ¿qué? Rumbo. ¿Y cuál era tomar el rumbo entonces? Bajo la palabra de Dios. Cuando estábamos en el mundo, o cuando se estaba en el mundo, se actuaba como en el mundo. Pero ahora que ya conocemos de Dios, que pertenecemos al pueblo de Dios, entonces tenemos que actuar de la misma manera, del pueblo de Dios. Muy bien, y aquí quiero resaltar que dime tu fuente de motivación y te diré tus resultados, es la parte 1. Porque conforme a lo que tú dices, en la parte 2 veremos cómo el Espíritu Santo se mueve en aquellas personas que su fuente de motivación es la palabra de Dios. Los resultados se ven a legua. Y es muy, pero muy importante que nosotros entendamos eso, porque no podemos desplazar a la palabra de Dios. No podemos quitarle el lugar que ella se merece, porque son palabras de vida para vida eterna. Muy bien. Y hablando del lugar que la palabra de Dios tiene, vamos entonces a leer el versículo 5. Nehemías 8:5. Y dice así: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando abrió, todo el pueblo estuvo atento. Entonces mira, aquí estamos hablando de que prácticamente había como una plataforma en la cual Esdras sobresalía porque estaba más alto que todos ellos. Pero Esdras, al estar más alto que todos ellos, no quiso que dirigieran su atención hacia sí mismo, sino que empezó a leer ¿qué? El libro. El libro. Y todas las personas estaban atentas ¿a qué? Al libro. Debemos motivarnos para poner en alto la palabra de Dios. Que se vea el libro, que se vea lo que Dios nos dice a través de su palabra. No lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros opinamos, no la frase que dijo fulanito o sutanito de tal. Eso es complementario. Pero lo principal y el lugar que merece la palabra de Dios es estar en lo alto. Y es algo muy importante porque, como lo dice aquí, Esdras estaba más alto, es decir, en una posición un poquito más elevada que todo el pueblo, pero no estamos hablando en cuestión económica, no, dice que estaba más alto, es decir, estaba en una posición desde arriba, leyendo el libro. Es decir, que todo el pueblo podía ¿qué? Verlo a él, podía observarlo a él. Y como tú dices ahorita, Esdras no fue el centro de atención. Muchas veces nosotros
queremos tener o ser la fuente de atracción del programa, del evento, de lo que se esté realizando. Como somos los líderes o como estamos al frente, entonces tenemos que mostrarnos nosotros. No. Y ahí es donde cabe decir que las experiencias, los testimonios y algunos asuntos que nosotros hayamos vivido en carne propia o rescatados de otras personas son complementarios a la palabra que nosotros estemos dando o al proyecto o al programa o a la actividad que estemos realizando. No podemos centrar toda la actividad a contar experiencias y experiencias, pero no, tenemos que centrar como principalmente es la palabra de Dios. Podemos traer historias, podemos traer experiencias, podemos traer la vida nuestra o de otras personas como testimonio más bien de lo que la palabra de Dios ha hecho en estas personas, pero no debe ser el centro. ¿Por qué? Porque muchas veces no recordamos los temas de predicación o no recordamos el programa o el proyecto o la actividad que se hizo, porque no nos dejó una enseñanza, sino que recordamos al pastor, recordamos al hermano, recordamos a fulanito porque nos hizo reír, porque dijo cierta frase, porque lo que hizo fue mostrarse, o por la experiencia que tuvo el predicador y demás. Como líderes de hoy debemos entonces de cuidarnos de ser el centro de atención y más bien colocar a Cristo Jesús como nuestra principal atención y devoción. Allí yo diría que no podría haber un equilibrio. Aquí la palabra de Dios tiene que pesar más. O sea, como tú lo dices, la palabra de Dios tiene que pesar más. El tiempo en el que nos podamos tomar para motivar a las personas con que estamos debe tener un tiempo más para la palabra de Dios. Debe darse un tiempo más para lo que Dios nos pide, para lo que Dios busca en nosotros. ¿Y eso cómo lo encontramos? Pues estudiando la palabra de Dios. Ya lo otro tiene que ver con reforzar a través de una forma significativa, podríamos decirlo así, lo que Dios desea. Pero muchas veces escuchamos temas, escuchamos sermones, escuchamos reflexiones que se expanden en experiencias, se expanden en momentos vividos por la persona y muy poco tiempo para lo que dice la palabra de Dios. Entonces aquí no puede haber tanto equilibrio, aquí debe regir más la palabra de Dios y ya lo otro viene a reforzar de una forma práctica, podemos decirlo, lo que dijo la palabra de Dios. Por eso nuestra fuente de motivación debe ser la palabra de Dios, pero es muy importante saber de que para que sea fuente de motivación hay que estudiarla. Debemos pasar tiempo con ella. Ellos pasaron desde el alba hasta el mediodía estudiando, no fue algo a la carrera. Exacto. Y hay que sacarle tiempo porque al escudriñar, dice Jesús, ellas parece que dan testimonio de mí, te parecen a ti que dan testimonio de mí. Cuando escudriñamos es cuando estamos buscando qué más quiere decirme, y un texto que puedes leer hoy puede traer otro significado el día de mañana para tu vida. Pero es importante que pasemos tiempo con la palabra de Dios. Pasando tiempo con la palabra de Dios tendremos entonces textos, tendremos allí experiencias claves de la palabra de Dios que nos van a ayudar a motivarnos y a motivar a otras personas. Cuando ya estamos motivados por la palabra de Dios, cuando ya ella ha hecho énfasis, eco en nosotros, entonces vendrán los resultados. Hoy vamos a ver los primeros resultados que puede traer tu fuente de motivación. Y uno de los resultados se encuentra en el versículo 7. Y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acud, Sabatai, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Peliat hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Entonces mira lo que pasa.
cuando yo estoy motivado por la palabra de Dios, ella ha hecho eco en mí, en primera instancia, ahora como resultado yo puedo ayudarle a otros para que la entiendan. Para que la entiendan. Y al entender ellos la palabra de Dios, al entender es las personas con las cuales yo estoy trabajando, lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios solicita de nosotros, entonces será más fácil cumplir lo que Él pide. Porque alguien que no entienda se va a quedar confuso. Claro, no puede realizar la labor que se requiere. ¿Por qué? Porque no la ha entendido por completo. Pero de una manera muy especial aquí vemos entonces que Esdras estaba leyendo la palabra y habían otros que estaban mostrando la palabra, es decir, estaban ayudando a entender la palabra, ¿sí? Mientras había uno allá arriba, otros estaban aquí compartiendo, es decir, estaban explicándola, porque quizás no entendían muy bien y podían decir, no, estoy hablando de esto y de aquello, ¿verdad? Es decir, habían otros colaboradores allí. Extendiendo la palabra. Y la oportunidad que tenemos para que otros entiendan la palabra de Dios es lo que esa palabra de Dios ha hecho en nuestras vidas. Es el punto de referencia que nosotros podemos tener. Se aprende más científicamente, por así decirlo, cuando yo trato de explicarle a otros lo que yo ya he entendido. Entonces, cuando yo trato de explicar a otros lo que yo ya he entendido, en mí se refuerza más el conocimiento. Me apropio más del conocimiento. Y aquí, al tratar de que los demás entendieran, entonces en los líderes se estaba apropiando el conocimiento. Lo importante, queridos líderes, que nosotros podamos, cada vez que tengamos la oportunidad de compartir una reflexión, de compartir un mensaje, de compartir ese momento con las personas a quien dirigimos, de que les expliquemos lo que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios. Eso nos ayudará a reforzar nuestros conocimientos y permitirá que otras personas que de pronto tienen alguna duda, alguna confusión, también puedan aprender. Qué bueno es que nosotros digamos hoy en una reunión, mira, hoy estudié este texto y aprendí tal cosa. Tal vez un hermano lo leyó en algún momento el texto, pero yo no lo había mirado desde ese punto de vista. Y de una manera muy especial viene a mi mente una frase de que dice, el que deja de aprender no tiene nada más que enseñar. ¿Ok? Entonces, aprender. ¿Y cómo aprendemos? Bajo textos, bajo el texto de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que se estaba predicando la palabra y se tenía un texto, la motivación era la palabra de Dios, y esa palabra no fue esparcida por esparcirla, no, sino que había una función especial para que se entendiera, y se llevó a cabo de qué manera, casi que personal, ¿no? Casi que personal, y de esa manera entonces debemos aprender hoy. Y mira, tan importante el siguiente texto. Primero lo vamos a compartir y después entonces vamos a dialogar sobre él. Y se encuentra en el versículo 9. Dice así: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Entonces mira, se coloca como motivación la palabra de Dios. Salen las personas del escenario y se coloca en alto la palabra. Se coloca en alto. Qué importante fue que para ver tantas personas contristadas, podemos decirlo, tantas personas entristecidas, ellos no tuvieron que hacer absolutamente nada. ¿Qué tuvieron que hacer? Simplemente leer la palabra de Dios y ayudarles a entender lo que Dios les pedía. Cuando las personas entendieron lo que Dios pedía,
Me imagino que allí vinieron a su mente las equivocaciones, en lo que se habían equivocado, porque el pueblo de Israel tuvo que alejarse tanto tiempo de Jerusalén, porque tuvieron que ser llevados cautivos. Y todo eso hizo que su corazón se enterneciera. Estuvo tanto tristeza y tanto dolor por lo que habían hecho que empezaron a ¿qué? Literalmente a llorar. A veces queremos ver resultados en los hermanos. Yo quiero ver hermanos más consagrados. Yo quiero ver personas más comprometidas. Nos gustaría que la iglesia tuviera un revivamiento. Hay que volver ¿a qué? A la palabra de Dios. Sí, porque es que muchas veces hacemos un programa o una actividad pensando y deseando ciertos resultados. Y que los muchachos, los jóvenes, o mi departamento, o la iglesia en pleno, despierte, reaccione y haga ya esto. Y esperamos que se terminó el programa y los hermanos digan, sí, así era, uy, sí, uy, verdad, no. Pero cuando termina el programa y los hermanos salen como si nada, no pasó nada aquí, el chasco que nos llevamos. Yo no vuelvo a hacer nada, que esto es lo que, no entienden, no quieren entender, por más que uno hace aquí o por más que uno se mata, no. Mire todo lo que hicimos para el programa y no entendieron. Bueno, ¿por qué no se entendió? Tal vez no se utilizó. Tal vez no se utilizó entonces la medida o la manera exacta. La fuente de motivación correcta. Correcto, así es entonces. Entonces ya tenemos una clave. Los resultados los podemos tener de acuerdo ¿a qué? A nuestra fuente de motivación. Y yo me imagino que al ver a ese pueblo llorando, constreñido, la reacción de los líderes fue una reacción que tal vez no se esperaban. Y eso únicamente lo hace la palabra de Dios, no lo hacen los regaños. El saber reconocer en qué has fallado a Dios, eso únicamente lo hace el Espíritu Santo. Es el único que te mueve, es el único que te motiva, es el único que, según la palabra de Dios, Él vino para hacernos entender y comprender que hay un juicio, que estamos en pecado. Así lo dice un versículo. Para eso es el Espíritu Santo. Él es el que nos convence De pecado, de justicia y de juicio. Pero buscamos otras fuentes de motivación. No, inclusive muchas veces nos motiva, como decías ahora, muchas veces nos motiva el programa que realizaron en cierta iglesia. Muchas veces nos motiva el programa que vimos en el internet. Muchas veces nos motiva la predicación que tuvo fulanito de tal. Y queremos hacer eso mismo en nuestra iglesia, eso mismo en nuestra actividad. Y no cambiamos absolutamente, simplemente hacemos todo tal. Muchas veces inclusive hablamos como habló esa persona, imitamos hasta la voz de esa persona. Muchas veces hasta nos vestimos igual que esa persona. O sea, porque nuestra fuente de motivación está totalmente errada. Miremos cuál es la fuente de motivación que tenemos y así mismo actuemos. No importa que no sea el mismo programa, no importa que no nos vistamos igual, no importa que no hablemos igual. Si estamos hablando de la misma cosa, entonces los resultados serán grandiosos. Qué hermoso es saber que esta palabra de Dios tiene poder, según lo que nos dice el siguiente versículo. Vamos entonces a Nehemías 8:10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La gente estaba constreñida, la gente estaba entristecida, la gente no hallaba cómo superar ese dolor. Y sus líderes les dijeron, no, para eso no es la palabra de Dios. No es para que estés cabizbajo, no es para que estés con la cabeza agacha, para eso no es la palabra de Dios. Ese no es el objetivo de la palabra de Dios. El objetivo de la palabra de Dios es que tú entiendas el estado en el que estás, pero que también entiendas que Dios es tu esperanza, que Dios es tu fuerza, que Dios
tiene para ti cosas grandes y maravillosas. Alégrense, vamos a comer, vamos a compartir y ya no estemos tristes. Algo especial, el día del Señor, es decir, día agradable al Señor. ¿Cómo saldremos de nuestras actividades? O sea, ¿cómo viviremos las actividades y las programaciones que realizamos como líderes? ¿Será que el Señor se agrada? Saldremos cansados. Ya por fin terminó. ¿O cómo saldremos? Felices, gozosos, con ganas de compartir, con ganas de contarle a todos, con un corazón rebosante. ¿O cómo salimos de esas actividades? No, y esa parte, cómo salimos nosotros y cómo vemos nosotros esa actividad y cómo la vio el Señor Jesús, o sea, o cómo la vio Dios. ¿Será que Dios se gozó con lo que estuvimos realizando? Porque nosotros nos decimos, wow, espectacular, grandioso, la casa por la ventana. Pero Dios estuvo de acuerdo con esa programación. No, y mira, cosa tan sencilla, simplemente el libro de la ley. Simplemente una persona allí parada leyendo. Y otras personas explicando. Pero en el momento en que entienden lo que ese libro quería decir, entonces el corazón se sobrecoge de tristeza. Pero después viene la esperanza. Y qué bueno, queridos líderes, que tu motivación, que mi motivación, que nuestra fuerza provengan de la palabra de Dios. Amén. Porque el resto de las cosas son pasajeras. Hoy nos entra por aquí, mañana salen por ahí. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y no solamente permanece de generación en generación, permanece para siempre en nuestros corazones. Nos está motivando constantemente. Eso que aprendemos, esos versículos que aprendemos, esas cosas que interiorizamos, cuando tú tienes la oportunidad de rayar tu palabra, porque ese texto te tocó, en algún momento vuelves a necesitarlo y ese texto vuelve a llegar a tu vida, pero debemos tener un relacionamiento con la mejor fuente de motivación. Las otras cosas no tienen tanta importancia como la palabra de Dios. Llenamos los programas de tantas actividades, llenamos los programas de tantas cosas y dejamos a un lado lo que realmente nos puede dar resultados, que es simplemente la palabra de Dios. Y no por lo simples, es porque Dios allí, fuera de dárnosla, manda su Espíritu Santo para que haga en nosotros la obra. Qué importante es que nosotros le demos a esa palabra de Dios el lugar que se merece en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestras actividades, en todo lo que nosotros nos propongamos hacer como líderes, que esa palabra de Dios ocupe el primer lugar y esté siempre puesta ¿en dónde? En alto. En alto. Eso es. Nuestra fuente entonces de motivación debe ser la palabra de Dios. No podemos dejar que cualquier otro libro o texto sea la fuente de nuestras actividades, de nuestros programas e incluso de nuestra vida. Sí, yo leo a fulanito de tal y tiene unos libros espectaculares. Escucho los videos de Sultano o de Perencejo y es un entusiasta, una eminencia. Uy, porque mire las experiencias que cuenta. Uy, mire las historias. Uy, mire la forma de hablar. Uy, mire las conferencias que da. La palabra de Dios lo tiene todo. Y no estamos diciendo que sea malo escuchar a fulanito de tal, no estamos diciendo que fulanito de tal, o que sea malo leer a fulanito de tal, eso no lo estamos diciendo. Estamos diciendo que eso es complementario a la palabra de Dios. Pero si ese video de fulanito de tal, ese libro de fulanito de tal te quita o le quita el lugar a la palabra de Dios, allí sí es el problema. Porque nuestra primer fuente, la más importante, la más relevante de todas, debe ser la palabra de Dios. ¿Y por qué debe ser la palabra de Dios? Porque ella simplemente es la que nos permite vivir y experimentar lo que experimentó en ese momento el pueblo en Nehemías 8, versículo 12. Nehemías 8,
2. Dice así: y todo el pueblo se fue a comer y a beber vino, y se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que les había enseñado. Cuando tú entiendes la palabra de Dios, cuando ese tesoro escondido tú lo encuentras, dice la parábola que cuando encontró ese tesoro fue y vendió todo lo que tenía para comprar el terreno donde estaba ese tesoro. ¿Por qué? Porque allí había una cantidad de cosas extraordinarias. La palabra de Dios te permite vivir en gozo, pero es cuando tú la entiendes, pero es cuando tú la comprendes. Las palabras que le habían enseñado en ese momento sus líderes fueron entendidas por el pueblo. Y eso les permitió entonces dejar el dolor, dejar la tristeza, ver un Dios que los amaba, un Dios que les daba una segunda oportunidad, un nuevo chance. Y por eso se gozó su corazón, se gozó su vida. Y fueron e hicieron entonces lo que tenían que hacer. ¿Quieres ver resultados en nuestros hermanos? Hay que volver a la palabra de Dios. ¿Quieres ver una iglesia haciendo obra misionera? Hay que volver a la palabra de Dios. ¿Quieres ver jóvenes consagrados que no se compren ni se vendan? Hay que volver a la palabra de Dios. Ella es la mejor fuente de motivación. Las otras cosas muy seguramente te ayudarán, pero no permanecerán, porque entran por aquí y salen por acá. Pero lo que hace el Espíritu Santo con la palabra de Dios en nuestras vidas es algo que nos transforma, es algo que nos cambia desde adentro para afuera, ¿cierto? Correcto. Necesitamos entonces, una vez más, lo mencionamos, los líderes de hoy, necesitamos entonces tener como base la palabra de Dios, como fuente de motivación para nosotros y para nuestros hermanos, para nuestros semejantes, para nuestro prójimo, para nuestros dirigidos, la palabra de Dios. De ahí en adelante estamos perdiendo el tiempo. Ya lo mencionamos, esta es la primera parte de Dime tu fuente de motivación. Te diré tus resultados. Así que te esperamos para que miremos la parte 2. Y así, bajo la guía de la palabra de Dios en el libro de Nehemías, miremos lo que hizo un líder de antaño que nos puede ayudar a los líderes de hoy. Por eso, líderes de hoy, Pa'lante con Cristo. Dios te bendiga. En gran manera.